El tronco humano está dividido en dos cavidades por un músculo con forma de cúpula que se encuentra en medio y se llama diafragma. La cavidad superior es la cavidad torácica y contiene los pulmones, el corazón y el esófago torácico. La cavidad inferior es la cavidad abdominal y contiene órganos del tubo digestivo, del sistema urinario, entre muchos otros. Ambas cavidades, la torácica y la abdominal, tienen características muy diferentes. Una de ellas es la diferencia de presiones. La presión intraabdominal es más de 20 veces mayor que la presión torácica. Este dato es un dato muy importante para recordar que nos va a ayudar a entender por qué se forman las hernias hiatales. Hay estructuras que bajan del tórax al abdomen y estructuras que suban del abdomen hacia el tórax y que necesitan atravesar el diafragma. Cuando atraviesan el diafragma, necesitan pasar por algún hoyo. Ese hoyo en el diafragma, en medicina le llamamos hiato. Hay varios hiatos diafragmáticos. Por ejemplo, la arteria aorta, que sale del corazón y baja del tórax al abdomen, necesita pasar por el hiato aórtico, es decir, el hoyo en el diafragma por donde pasa la aorta. El esófago es una estructura que va del tórax al abdomen también y necesita pasar por un hoyo en el diafragma, es decir, por un hiato esofágico. Del hiato esofágico es donde viene el término hernia hiatal. Una hernia hiatal se forma cuando el hiato o el hoyo por donde pasa el esófago es un poco más grande. Si usamos un poco la imaginación, esta forma del tronco asemeja un poco a la estación de bomberos, en donde los bomberos están en una planta alta y cuando hay una emergencia se tienen que deslizar por un tubo que pasa por un hoyo en el piso. El equivalente con el tronco sería más o menos así. Si están en la planta alta, el piso de la estación de bomberos sería el diafragma, el hoyo sería el hiato esofágico y el tubo que baja hacia la planta baja sería el esófago intratorácico o esófago torácico. Si los bomberos estarían en la planta baja, el techo sería el diafragma, el hoyo sería el hiato esofágico y el tubo que baja sería el esófago abdominal, la porción del esófago que está dentro del abdomen. Una hernia hiatal se forma cuando el hoyo por donde pasa el esófago del tórax hacia el abdomen, es decir, el hiato esofágico, es un poco más grande. A veces no es un poco más grande, pero los tejidos alrededor están laxos o aguados, por así decirlo. Esto provoca que al haber más presión intraabdominal, que les comenté al principio del video, que es hasta más de 20 veces la presión del tórax, al haber una presión abdominal mucho mayor que en el tórax y al haber un hoyo en el diafragma mayor que lo normal, provoca que haya un deslizamiento de los intestinos del abdomen hacia el tórax. Este deslizamiento es lo que se le conoce como hernia hiatal, es decir, cuando pasa una porción del esófago y se desliza hacia el tórax hacia arriba. O a veces este deslizamiento se acompaña de una porción del estómago, o a veces se puede deslizar solo la porción del estómago sin el esófago, y en ocasiones, cuando el hiato, es decir, el hoyo, es mucho más grande que lo normal, se desliza colon o intestino delgado. Para entender un poco mejor lo que sucede con el esófago cuando se desliza hacia arriba, a mis pacientes siempre les pregunto, ¿alguna vez han usado un calcetín o una media que perdió el elástico? ¿Qué es lo que sucede con estas? Se deslizan hacia abajo y quedan arrugadas. Pues lo mismo sucede con el esófago, pero hacia arriba, en lugar de hacia abajo, hacia arriba. Se desliza como si fuera un calcetín sin elástico y el problema es que en la zona donde se hace ese deslizamiento y donde se arruga es donde está el esfínter esofágico inferior, es decir, la válvula que se encarga de regular el reflujo. Y al estar arrugada y al estar laxa y aplastada, esta válvula no cumple con su función de regular el reflujo y provoca que esté funcionando mal y que los pacientes que tienen hernias hiatales, muchos de ellos, no todos, pero sí muchos, llegan a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los detalles del mecanismo mediante el cual la hernia hiatal provoca reflujo en diferentes grados y los diferentes tipos de hernia hiatal los voy a comentar en otros videos. Una vez que entendimos qué es una hernia hiatal y cómo se forma, debemos de tomar en cuenta un punto muy importante. No todas las hernias hiatales son quirúrgicas. En una hernia hiatal se tiene que estudiar
si un paciente es candidato para una cirugía antirreflujo o una cirugía de reparación de hernia yatal. No todas las personas con hernia yatal son candidatas para una cirugía. ¿Y qué quiere decir con ser candidato? Es ver si realmente se va a beneficiar de la cirugía o si se puede beneficiar con algún otro tipo de manejo no quirúrgico. Esto es muy importante porque hay una malinterpretación generalizada tanto en pacientes como en médicos que ven una hernia yatal y creen que es sinónimo de operarse y no es así. Soy el doctor Julio Pérez, cirujano gastrointestinal, y este es un video de un programa de alfabetismo en salud, cuyo objetivo es que tú aprendas a tomar mejores decisiones de salud para ti y para los que te rodean. Nos vemos en el siguiente video. Te lo dijo doctor Julio.